Han ocurrido unas cosas bastante extrañas y bastante insólitas desde que el 3 de enero del año 2026 el gobierno de Donald Trump decidió en una operación de 15 minutos extraer de Venezuela a Nicolás Maduro y a su mujer, montarlos enchancletados y empillamados en un avión y depositarlos en una celda en Nueva York. Lo primero que ocurrió es que amanecimos con Delcy Rodríguez como presirvienta interina, la cachifa de Donald Trump en Venezuela, que aceptó su rol de cachifa y que en efecto está actuando en consecuencia. O por lo menos eso finge hacer. Pero uno también se pregunta, y es algo que muchísima gente lo ve y lo dice, que esta gente está como muy tranquila, como si supieran ya el final de la novela. Esta gente está como si ya le hubiesen avisado qué era lo que iba a pasar y de qué manera. Esta gente está de lo más relajada. Y ya se les empezó a olvidar a Nicolás e inclusive dan señales de que habían algunas cosas que tenían preparadas, pocas, pero las tenían. Y entonces entra en discusión una cantidad de asuntos. En primer lugar, le han exigido que libere a los presos políticos, no los han soltado. Le han exigido que cierren los centros de tortura y de detención política, no los han hecho. Les han exigido toda una serie de cosas, van avanzando ahí a la machimberra, cachicornetos, cojeando. Pero, como siempre, el chavismo para lo único que tiene un aparato de actuación es para la propaganda, es para la mentira. Es para mostrar que de verdad todo lo que estamos viendo es mentira y que la única verdad es la que ellos maquillan con sus aparatos nauseabundos de infecta propaganda. Pero yo me pregunto, ¿esto que estamos viendo es una campaña presidencial de Delcy Rodríguez? ¿Será que tengo una campaña? Bueno, como tengo una campaña, yo me traje mi pito de piñerúa, que lo podemos reconvertir. Y en vez de decir piñerúa, decimos presirvienta. Correcto. De eso vamos a hablar hoy fuera de orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Gracias por estar de vuelta en Fuera de Orden. Para mí es un verdadero honor y un verdadero placer saber que se encuentran ustedes de ese lado de la pantalla. Gracias por darle al botón de suscribirte. No se me ha olvidado, ¿viste? No se me ha olvidado que no le has dado, que ves este programa todos los días y no le das al botón de suscribirte. Gracias. Gracias por darle... no, ya yo le di a suscribir, pero no le he dado me gusta. Dale me gusta, ¿vale? Dale me gusta. ¿Ya qué tanto? ¿Qué tanto te... ¿Qué tanto te haces de rogar? Dale me gusta, ¿vale? Hasta con eso. Bien, amigas y amigos. Yo debo decirles que la fase superior de la izquierda es el crimen y que si los dejas entrar no los verás salir por las buenas. Quizás los ves salir enchancletados, empillamados y depositados en una celda en los Estados Unidos. ¿Pero a qué costo? Porque aquí puede ocurrir que mucha gente diga, no, yo voy a votar por la izquierda. Cualquier cosa viene a los Estados Unidos y nos invade y lo saca. No, tampoco así. No se confíe, porque mire, nosotros pasamos 27 años y seguimos. Yo lo que creo es que dentro de todo lo que está ocurriendo en Venezuela hay hay unas cosas que deben ser debidamente evaluadas. Yo me he dedicado los últimos días a hacer señalamientos con respecto a los mitos que se acabaron, ¿no? A los mitos que se rompieron, a las cosas que dábamos como ciertas y que no resultaron ser ciertas, como por ejemplo la letra del himno nacional. Gritemos con brío, muera la opresión. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Bueno, quizás viene quedando el unidas con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Quizás eso es lo que viene quedando. Hay como un repliegue, ahora que esta gente habla de repliegue táctico, hay como un repliegue de ideas. Hasta el punto de que esos mismos venezolanos que sentían que eran representados por un deportista que ganaba una medalla, representados por una Miss que ganaba una corona, representados por un cantante que era aplaudido en los escenarios internacionales, representados por un compatriota en cualquier parte del mundo que le fuese bien,
que eso nos representaba. Hoy, esos mismos patriotas o patrioteros que cantaban que cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo, esos mismos patrioteros, hoy, muchos de ellos no ven con malos ojos la idea y se atreven a expresarlo, inclusive en redes sociales, diciendo que ojalá Trump nos convierta en el Estado 51. Y es allí donde entonces uno empieza a preguntarse dónde están esos herederos de Bolívar que nos inventó la Venezuela heroica de Eduardo Blanco. ¿Dónde está toda esa prosopopeya que se nos metió en la cabeza durante tantos años y que fue en efecto, si para algo sirvió, fue el chavismo, fue para destruir todo eso? El chavismo destruyó el concepto de nación que teníamos consensuado desde que la República se asentó como Estado Nacional en el siglo XX. Toda esa idea de nación, donde teníamos unos próceres, donde teníamos a Simón Bolívar, donde teníamos a Antonio José de Sucre, donde teníamos a Páez y sus lanceros, donde teníamos a el Bando Patriota, donde teníamos a José Félix Rivas, y no los estoy endiosando, estoy diciendo que los teníamos en una especie de panteón de héroes. Todo eso fue arrasado por el chavismo para imponernos a, ¿cómo se llama? A Zamora, que era un bandolero, para imponernos que si el árbol de las tres raíces, a imponernos a Che Guevara, imponernos a guerrilleros heroicos que nadie conoce, a sacar unas cenizas de Guaycaipuro, a tergiversar la historia en función de una supuesta historia insurgente que debía ser reivindicada y que al final terminó enchancletada y montada en un avión también. Entonces, todos esos mitos que murieron y todo ese patrioterismo, ¿en dónde termina? Termina en un llamado a que nos entreguemos por completo a los Estados Unidos. Tanto hizo el chavismo por demoler nuestra conciencia nacional que a nadie le ha dolido que nos invadan, que a nadie le ha dolido que haya entrado los Estados Unidos, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, por cierto. Y esto le molesta a los órganos de propaganda de BTV y esta gente. Le molesta que yo esté diciendo que yo estoy feliz porque hayan sacado a Nicolás Maduro. ¿Y qué quiere que llore? Por supuesto que yo estoy feliz que esa rata la hayan sacado. Con lo que no estoy del todo feliz es con que se hayan quedado los que se quedaron. Y de paso que estén todavía caminando sobre la tierra. Eso sí me tiene un poquito triste. Me gustaría verlos acompañando a Chávez. Tú Chávez. Pero más allá de eso, sin duda alguna, el chavismo en algún momento tendrá que darse cuenta que los primeros culpables de que hoy la gente esté celebrando que los Estados Unidos haya entrado al país sin importar de esos conceptos rancios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, etcétera, a sacar a un delincuente solicitado por la justicia de los Estados Unidos, en pijama y en chancleta lo montaran en un helicóptero y se los llevaran para una cárcel. A nadie le está importando eso. ¿Y cómo les va a importar si durante 27 años no hicieron otra cosa que demoler todos los conceptos que sustentaban nuestra nacionalidad? El Ejército Libertador Forjador de Libertades. ¿Dónde está ese ejército? Cuando tú le dices a la gente que el ejército venezolano es heredero de las luchas de Simón Bolívar y tú ves a un militar alcabalero pidiéndote para los frescos en una alcabala, ¿cómo vas a creer tú que ese bicho es heredero de Bolívar? ¿Cómo vas a creer tú que hay una herencia de libertadores en unos bichos que lo que están es esperando a ver cómo le siembran a alguien cualquier vaina para meterlo preso y después matraquearlo? ¿Cómo vas a sentir tú que ese ejército libertador forjador de libertades es ese representado por esas lacras que molieron a tiros y a gases lacrimógenos a los jóvenes que protestaron en el 2014, en 2017 y todo lo demás? Por supuesto que hay una incongruencia mayúscula. Incongruencia mayúscula que por cierto está alcanzando a los cubanos, gracias a Dios, y espero que termine de derribarse el régimen cubano que huele a formol. Ese régimen huele a formol. El chavismo logró tumbar dos mitos de los cubanos. Uno, el mito de la infalibilidad del sistema de salud de Cuba se murió cuando el chavismo le entregó nada más y nada menos que la responsabilidad de la salud de Chávez a los cubanos y los cubanos lo mataron. No pudieron con eso. O lo mataron o no pudieron con eso. Le entregaron a Chávez para que lo curara y lo mataron. Y le entregaron a Maduro para que lo cuidaran y los mataron a ellos y se llevaron a Maduro. Lo que quiere decir que los mitos con respecto al poder cubano acabaron por la tierra, amigos míos. Se hicieron jalea de hombre ahí estampados en el asfalto, como quedaron con la acción de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, me lleva a mí a recordar algo que fue una frase bien famosa de este señor que fue Laje, Carlos Laje, que fue vicepresidente de Cuba y uno de los factores implicados en la
en la gestión de la relación entre Venezuela y Cuba bien temprano, y que fue purgado ese señor, junto al embajador Sánchez Otero, embajador de Cuba en Venezuela para ese entonces, y junto al canciller Pérez Roque. Los purgaron, los sacaron. Deben estar picando piedra por ahí todavía. Este personajito, Carlos Laje, en una visita a Venezuela, cuando estaba en su clímax, la denuncia del intervencionismo cubano en Venezuela y de la cubanización de Venezuela, este señor dio un discurso con presencia de cubanos y venezolanos y del alto mando político y tal, y estaba en un acto y él era el orador en Venezuela, y el tipo dijo una frase que en realidad no era un chiste, a pesar de que la gente lo tomó a chiste. Yo ese video no lo he conseguido, pero eso está por allí. El tipo dijo, el peligro no es que Venezuela se cubanice, el verdadero peligro y problema sería que Cuba se venezolanice. Él dice eso y la gente tomó eso como un juego de palabras muy gracioso y la gente se echó a reír, pero él tenía una expresión donde no estaba jugando ni estaba haciendo un chiste. Él estaba hablando de verdad. ¿Y qué significaba para él que Cuba se venezolanizara? Que la gente quisiera tener, que la gente quisiera mejorar, que la gente quisiera comer bien, que la gente quisiera poderse comprar lo que le daba la gana, que la gente quisiera bienestar personal. Eso es un arma en contra del socialismo. Porque como el socialismo lo que te quiere es enterrar en la pobreza, que empezaran a llegar valores pequeño burgueses, como los llaman ellos, a la necesidad que tiene el ser humano de siempre estar mejor y de soñar con que sus hijos vivirán mejor de lo que vivieron sus padres. Eso llamaba Carlos Laje la venezolanización de Cuba. ¿Ya se venezolanizó Cuba? No lo sé. ¿Intentaron cubanizar Venezuela? Creo que parcialmente lo lograron. Todavía no hemos visto hasta dónde ha llegado la venezolanización de Cuba. Pero de lo que sí estamos perfectamente claros es de que cuando los cubanos decidieron que se iban a encargar de la salud de Chávez, Chávez se murió. Y cuando los cubanos decidieron que se iban a encargar de la seguridad de Maduro, Maduro se jodió. ¿Ahora qué va a pasar con Delcy? ¿Qué rol van a cumplir los cubanos con Delcy Rodríguez ahora que la presirvienta es presirvienta interina? ¿Qué van a hacer estos personajes ahora con Delcy? Y mucho más importante, ¿qué va a hacer Delcy con esos personajes? ¿Se va a entregar Delcy Rodríguez a los designios de los cubanos como hicieron sus dos predecesores con tan mal tino? ¿Va a permitir Delcy Rodríguez que su citología anual se la haga un ginecólogo cubano? ¿Va a permitir Delcy Rodríguez que el cuidado de sus zapaticos y de sus vestiditos y de su bienestar lo haga nada más y nada menos que una custodia cubana? A los dos anteriores no le fue bien con eso. Así que yo me lo pensaría dos veces. Me pensaría dos veces no comprar mi libro Una mesa de tres patas. El que lo leyó, usted no sabe la cantidad de gente que a mí me ha escrito estos días, gracias. La cantidad de gente que me ha escrito estos días para decirme, Daniel, yo me leí tu libro hace un año, me lo estoy volviendo a leer. O la gente que me ha dicho, Daniel, me estoy leyendo tu libro y digo, ojalá lo hubiese leído antes porque hubiese comprendido esto. Bueno, Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Dense la oportunidad de revisar por qué llegamos a donde llegamos y por qué terminamos como terminamos. Y tengo que decirte que el mejor bufete en materia de extranjería en España es Hispanidad Abogados y Asesores. Déjate representar por los mejores en España con todas las de la ley. Eduardo Villegas te ayuda a construir tu discurso de una forma efectiva. Construir, y cuando digo discurso no me refiero a dar un discurso en público, me refiero a la fraseología, a las palabras que vas a utilizar y a las frases necesarias para tener una comunicación efectiva en todos los ámbitos de tu vida. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Síguelo en Instagram para que te vayas enterando de cómo es la cosa. @coach_Eduardo Villegas. @coach Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Hay algo que en estos días le vi a tu asesor Gustavo. Síganlo también en Instagram, que siempre publica cosas muy interesantes. @tuasesor.gustavo. Tu asesor Gustavo en estos días explicaba
en su cuenta de Instagram que tener un testamento en los Estados Unidos no te salva de una corte sucesoral. Mucha gente cree que yo hago un testamento, le dejo todo a mis hijos y a mi esposa, o le dejo todo a mis sobrinos y a mis nietos, y ya eso garantiza que tengan todo en orden. No, no lo garantiza. Un testamento igual te puede hacer llegar, al final, o puede hacer llegar a tus herederos a una corte sucesoral y a un juicio fastidiosísimo. El fideicomiso en vida no. Por eso, el fideicomiso en vida es la opción que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Yo me pongo a pensar a quién se le ocurrió en la vida que Delcy Rodríguez sería buena como candidata a cualquier cosa. Fíjense que lo he pensado bastante, lo he reflexionado. He dicho, caramba, pero aquí cómo se harían las cosas. Aquí esta tipa de verdad que está pensando. Pero parece que hubo alguien que se le ocurrió. Y entonces yo vuelvo a mi planteamiento del inicio. Si estos tipos no sabían lo que les iba a pasar el 3 de enero, ¿por qué razón se movieron tan rápido a preparar lemas, campañas, hashtag, redes, imagen? ¿Qué identifica a usted cuando ve a alguien haciendo lo que va a ver haciendo a Delcy en este video? Estamos ahorita viendo un despliegue. Es protección y acción social. Aquí están productos de la Unión Nacional Productiva, donde la agroindustria, los campesinos, las campesinas, pescadores, pescadoras, las comunas productivas, los emprendedores, todos nos sumamos en una gran unión productiva, Johanna, ¿para qué? Para garantizar el pleno abastecimiento como tenemos hoy en Venezuela. Como tenemos hoy en Venezuela. Dice esta señora que en Venezuela hay pleno abastecimiento, lo que quiere decir que en efecto está en campaña, porque está mintiendo. Y además de eso, pleno abastecimiento, ¿qué significa para usted? Que estén llenos los anaqueles. Para mí el pleno abastecimiento es que estén llenas las neveras de la gente en su casa, que estén llenos los gabinetes. Que una madre no se preocupe cuando le quedan 2 pañales nada más. Que un padre no se preocupe cuando queda media canilla nada más, porque sabe que si queda media canilla y todavía es mediodía no va a haber cena. Eso no es abastecimiento pleno. Abastecimiento pleno no es que estén llenos las vitrinas y vacías las neveras. Eso no es abastecimiento pleno. Ah, bueno, si me habla de abastecimiento pleno en la casa tuya, sí, sin duda. Sin duda. Y mira quienes están aquí, las mujeres tejedoras de Esperanza desde el mar. Mira, ¿dónde está? El que yo probé, el antipasto. Va a comer antipasto. Esto es típico de una campaña. Que el candidato vaya a probar comida y diga, esto está buenísimo. Eso, mira. Pruébalo, Héctor. Pruébalo, Héctor. Yo hice mis arepas y me las comí, ¿sabes? Ah, otra. Estás mintiendo. Ella que hizo arepa. ¿Cuándo has hecho tú? A ti se te quema el agua, mija. Tú no sabes ni picar las tajadas. Por favor, porque que a uno se le queme el arroz, que el arroz no le quede todo lo bueno. Yo aquí he dicho muchas veces que a mí el arroz no me queda del todo bueno, ya estoy mejorando. Hubo un poco de gente que me escribió, por cierto, saludos a Ricardo. Ricardo, ¿tú sabes quién eres, Ricardo? Ricardo, un muchacho, y me escribió y me dijo, Daniel, pero ¿cómo no sabes hacer arroz? Mira, yo lo hago así. Sigo tu receta, Ricardo, me ha quedado muy bueno. Pero esta no sabe hacer arepa, que ya que hice, se hizo unas arepas. Y que se las comió sabrosa, embustera, chica. Esa embustera, ¿vale? Sabrosa, pruébala. Y bueno, el pueblo, aquí está la proteína animal también. Hemos garantizado que el crecimiento en la proteína animal es de un 10%. ¿Pero dónde? ¿Dónde ha crecido un 10% la proteína animal? En la nevera de los Rodríguez, ¿no? Porque en la casa lo que dice la gente es todo lo contrario. Lo que dice la gente es que con la disparada de precios de los alimentos cada vez comen menos proteína. Por eso que te digo que la tipa está en campaña, porque está mintiendo. Bueno, en su distinta tenemos el pollo, los huevos, el cerdo, la carne de ganado. Y aquí están nuestros cocineritos y nuestra cocinerita. Otro infalible de las campañas electorales, rodearse de niñitos y usar diminutivo. Y, ¿cómo se llama? Ay, ensalzar a los niños y tal. Y abrazar muchachitos y besar viejitas. Haciendo unas galletas. ¿De qué harina? Ah, que la harina de yuca es buenísima. Harina de yuca. Dios mío, qué mal recuerdo del 2017. Qué flashback tan horrible. Harina de yuca.
¿Cuándo has hecho tú galleta con harina de yuca, Zamacuca? Dígame usted que me está viendo. Mire, yo le voy a decir, mira, es que de verdad, pana, es que esto da, coño, como para caerlos a cachetadas, pero eternamente. Hay una cosa que a mí me gusta más que la galleta. Si me pones a escoger entre una torta, un quesillo y una galleta, voy a escoger las galletas. Me encantan las galletas. Yo hago polvorosa. Me quedan buenísimas las polvorosas. He hecho besitos de coco, no me han quedado tan buenos. Necesito fortalecerlo. Mi querida amiga Inga me manda todas las navidades unas galletas navideñas alemanas maravillosas. En mi casa llega la Navidad cuando llegan las galletas que me manda mi amiga Inga. Y las galletas de avena que venden aquí de origen danés o sueco, creo, son también una maravilla. Pero dígame ¿usted alguna vez ha visto que hagan galletas con harina de yuca? Nunca. En todo caso, lo que se hace, sí, con yuca son buñuelos en Venezuela. Pero que me venga usted a decir que usted hizo unas arepas con harina de yuca, ya eso lo están estafando. Bueno, pero candidata al fin, ¿verdad? Para todo. Vamos a probarla, pues. Le hicieron los chamos, Héctor. Está demasiado buena. Está demasiado buena. ¿Estás viendo que está mintiendo? Está en campaña. ¿Cómo va a estar buena, chico, una galleta de yuca? ¿Eres pendeja o qué? Un aplauso a los cocineritos y a las cocineritas. De esto se trata. Del poder popular organizado. Y que ese poder popular organizado haga el levantamiento de las necesidades, de las vulnerabilidades, de los desafíos comunitarios y atendamos. Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro y garantizando la paz, Joana. Gracias por tu apoyo en esta visita a Petare. Y ustedes tienen mi compromiso y mi lealtad, que no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatienta. No vamos a descansar. Oye, qué difícil es esto, pan. Qué difícil. Para empezar, es difícil que esta señora, esta persirvienta interina, con esa cara de reposo psiquiátrico que se gasta, que debería alquilarla, y se haría unos buenos reales si alquila esa cara. Porque el que necesita un reposo psiquiátrico le dan esa cara y bueno, se lo dan eterno. Es bastante difícil todo esto porque tiene tanto, ¿no? Para empezar, ese lema, Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Bueno, así decía Maduro. Maduro confiaba en ella. Mira dónde quedó Maduro, allá enchancletado en una celda. Luego está el tema de que en toda la exposición que hizo la tipa en este video, que dura como 3 minutos, nombra a Maduro una sola vez y al final. No, porque no vamos a descansar. Después que se comió las galletas, que se comió el antipasto, que mintió sobre las arepas, que agarró el pescado, agarró la yuca y la harina en la yuca y todo lo que pudo con la yuca, la señora nombra a Nicolás Maduro y dice, no vamos a descansar. No, ya te veo ahí, abrazos partidos. No vamos a descansar hasta que regrese Nicolás. Y luego se lanza de la primera combatienta. La palabra es combatiente y es una palabra de uso común que no tiene género masculino ni femenino. Tú puedes ser un combatiente o puedes ser una combatiente. Pero decir combatienta ya da cuenta de que esta mujer todavía tiene gorgojos en el cerebelo. Hay que sacárselo. Lamentablemente, la conversación de 1 hora y un poquito más que tuvo con Donald Trump sirvió para muchas cosas, menos para sacudirle esa cantidad de estupideces que todavía tiene en la cabeza. Pero eso se le va a ir pasando, ¿viste? Esto se le va a ir pasando porque la parte mala de esto es que la tipa es candidata. Vamos a sacudirla, por favor, el pito de Peñarúa. Aléjala, Sanalejo, aléjala. Aléjala, Sanalejo. Aléjala. Ah, Dios mío. La parte mala del asunto es que la bicha es candidata. La parte buena es que los candidatos todos se vuelven locos. Los candidatos todos se vuelven locos. Decía mi gran amigo en paz descanse, Antonio Calviño, cuando estábamos en comandos de campaña, su primera condición para formar parte de un comando de campaña era decir, hey, el candidato no toma decisiones, porque el candidato no es gente. Es verdad. Tú agarras a una persona, la conviertes en candidata y cuando esa persona ve su cara guindada en un pendón, amigo, ya ahí lo perdiste. Ya ese se cree Superman, ya ese cree que tiene, bueno, que es el depositario de toda la sabiduría y todo lo demás. Entonces eso lleva a equívocos. Por eso, la parte mala es que la tipa sea candidata.
porque ya es un horror. Pero la parte buena es que la tipa sea candidata, porque se va a volver loca. Se va a volver loca y van a empezar las cosas. Para empezar, ese lema, ¿a quién coño se le ocurriría? Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Y la tipa dice, y ustedes cuenten con mi lealtad y mi compromiso. La misma lealtad con la que contó Maduro y el mismo compromiso que tenías con Maduro. Y después fuiste y te abrazaste con el tipo de la CIA. Y después fuiste y le entregaste el petróleo a los Estados Unidos. Y después tuviste una llamada de 1 hora y media con Donald Trump. Tremenda lealtad, tremenda confianza. Pero fíjese que además de eso hay otra cosa, que es los jalabola. Los mismos que le jalaban bola a Nicolás diciendo que tenía el bigote bonito. Los mismos que le jalaban bola a Cilia diciendo que qué linda tiene la dentadura, qué linda sonrisa. Son los que ahora se cambiaron la camisa, dejaron de ser chavistas para pasar a ser maduristas, dejaron de ser maduristas y ahorita son delcistas. Lo vamos a rescatar, claro que sí, claro que sí. La unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar. Fíjate tú que ella graba ese video el 10 de enero, es decir, 7 días después de la invasión para extraer a la lacra de Nicolás Maduro y depositarlo empillamado y enchancletado en una celda en los Estados Unidos. Me encanta decir esa frase. Te dirán, ¿por qué lo repites tanto? Porque me encanta decir. Lo sacaron enchancletado y empillamado y lo depositaron en una celda en los Estados Unidos. Eso suena tan chévere, me parece un sueño. Y entonces esta tipa, 7 días después, ya tenía un lema, ya andaba de gira, ya andaba abrazando viejitas y besando carajitos. ¿Cuándo se van a dar cuenta en el chavismo de esto? No sé. Para mí que están todos en la jugada. Todos decidieron fingir demencia y no pregunte de qué murió y sigue la carroza. Esa es a la bola. Qué gente tan a la bola, chicos. ¿No? Y hay que tener cuidado porque todo a la bola es traidor. Prueba de eso ella. Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Viejas malditas del clan, todas. Mondongúa, ahí la viste, ¿no? Mondongúa. Esa gente mondongúa, vale, oye, pero ¿por qué, vale? Porque, mira, si tú consideras que tienes algo que hacer porque no quieres ser una mondongúa como esa, mira, el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. El doctor Ricardo Pérez es tan bueno en la cirugía estética que hasta la presirvienta Delcy, la presirvienta interina, dice, ay, Dios mío, y mi doctor Ricardo Pérez, ¿cuándo llegará? El doctor Ricardo Pérez puede atenderte para que todos los requerimientos que tienes en tu mente con respecto a cambios en tu fisonomía estén armonizados con la medicina y, por supuesto, armonizados con tu fisonomía. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Tú ya declaraste tus impuestos, vives en los Estados Unidos y no has declarado tus impuestos, porque tú eres una sabandija. Easy Tax To Go te garantiza que al declarar tus impuestos en los Estados Unidos, si en vez de pagar te corresponde un reembolso, ese reembolso lo puedes obtener inmediatamente con su programa Easy Advance. Ellos te dan un reembolso de hasta $6,000 y cuando te llegue el reembolso del IRS, haces las sumas y las restas y repones lo que te dieron por adelantado. Es el maravilloso plan de Easy Tax To Go, Easy Advance. Comunícate con la gente de Easy Tax To Go, con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Ahora, fíjate por dónde va esto, ¿no? De lo que los tipos son capaces. O sea, en cuestión de minutos se inventaron un lema y se inventaron además una imagen. Entonces fíjate tú esto. Es bastante complicado hacer que esta niña luzca bonita. No lo va, bueno, el doctor Ricardo Pérez podría intentarlo, ¿no? Estoy seguro. Pero entonces anda con ese símbolo, ¿verdad? Que según ellos significa, no sé,
y que nosotros venceremos. Bueno, no vencieron, los pusieron de rodillas. Y el lema es: Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Por supuesto que uno ve esto y uno lo que dice es: oye, pobrecita, ¿verdad? Porque se están burlando de ella. Yo estoy convencido de que hay una mente malévola. Debe ser su hermano, que siempre le ha hecho bullying. Fue Jorge Rodríguez quien inventó que ella se parecía a la actriz porno Mia Khalifa. Pobrecita Mia Khalifa, en realidad. Pero eso lo inventó Jorge Rodríguez para burlarse de ella. Y bueno, y aquí usted la ve. Y además de eso, entonces tienen toda una cantidad de barbaridades que al final lo que uno dice es: oye, esta gente de verdad es capaz de esto y demás. Fíjate tú, a ver, ¿qué hay aquí? Es que no solamente que tienen la imagen, es que se crearon una canción. O sea, ya tienen hasta canción para la campaña. Bueno, hay que reconocer que en este momento, Delcy avanza, tú tienes mi confianza, esa es la frase. Hicieron algo para salvar el asunto. Claro, cuando tú tienes un candidato que físicamente es un atentado contra la, digamos, contra la vista, tú creas un muñequito, ¿verdad? Y entonces tú creas, ahí está, hicieron una caricatura de la niña, aunque ya llega una caricatura que camina. Entonces ahí tienen el muñequito con el que van a hacer la campaña. Vamos a volverlo a poner. Yo creo que vale la pena que ustedes vuelvan a ver esto, porque a ustedes les encanta ver a la mamadera de gallo. A ustedes les encanta la mamadera de gallo y ustedes se merecen volver a ver esto. Vamos a ver. Vamos, todos juntos. No war, just peace. Bring them back. No, es que no, Astrojock, sálvanos. Mira, si tú no quieres andar por ahí como anda estos locos, ¿verdad? Haciendo esta estupidez, Astrojock. Astrojock es el hombre para que tú puedas hablar inglés fluido sin tenerle miedo a hacer el ridículo como hacen estos bichos inventando estupideces. El método Chomsky que ha inventado Astrojock te permitirá avanzar más allá de los traumas que te quedaron porque en bachillerato lo que hacían era meterte por los oídos el verbo to be. No. Con Astrojock no andarás por ahí diciendo no war, yes peace, sino que hablarás el inglés fluido que siempre has querido hablar. Sigue a Astrojock. Mira, ya tiene clases ya en su cuenta, en su canal en YouTube. Vayan y síganlo. @Astrojock en YouTube, @Astrojock en Twitter, @Astrojock en Instagram. Aparte de eso, o sea, tú vas a tener un profesor de inglés así con la cara de él, sino un tipo guapo como Astrojock, ¿vale? Que uno quiera hablar con él, por favor. O sea, basta, vale, por favor. No sean así, ¿sí? No sean así. Aprendan inglés, aunque si no sabes inglés en este momento, igual puedes ir a Escocia, porque en Escocia planificamos tu viaje en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Maravilloso momento para ir a Escocia y conocer tantas cosas bellas. Mira, te doy un secreto. En abril empiezan a nacer los corderitos. Y entonces llega un momento que en abril hay en Escocia hay más ovejas que gente. Y entonces tú vas en abril y vas viendo los copitos blancos así, maravilloso. Ay, el cordero es delicioso. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Pero la tipa sigue dando discurso, ¿ves? Quiero mostrarle al país. Este es un dibujo que muestra cómo frente a los helicópteros que atacaron y se llevaron a nuestros presidentes, la mano de Dios intervino y protegió a nuestro pueblo, protegió a nuestras niñas, Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. Así que el sentimiento que tiene nuestro pueblo es de unidad, de rechazo a cualquier forma de agresión que atente contra la paz y la tranquilidad de la República. Y nosotros tenemos la responsabilidad histórica de marchar juntos como un solo país, como un solo pueblo, bueno, para cuidar la paz, cuidar la tranquilidad social, económica, garantizar
equilibrios de justicia social y que el pueblo venezolano sepa que su porvenir, que hay... Mira, disculpa, tengo que interrumpir esto. Mira qué bella le quedó la cara a ella en esto, pero fíjate cómo tiene detrás a la que va a ser su vicepresidenta, una payasa como ella. Cada día está más bella Delcy, sin duda alguna. O sea, ahí pueden ver cómo derrocha todas esas cosas de las cuales se enamoró Fernando Carrillo. Aunque si Fernando Carrillo ve a la vicepresidenta que está atrás, como él es un payaso, seguramente se va con la payasa también. La payasita esa que está detrás tiene además una boina roja, o sea que es una payasa. No solamente es payasa por oficio, sino que también es payasa por acción. Pues es chavista, tiene esa boina roja. Oye, de verdad, qué desgracia, pana. O sea, de verdad, qué feo todo, qué horrible. Ya va. Ya. Así es. Este es el pito de Peñarúa. Esto fue en la campaña del 78. Los adecos se inventaron este pito que asemeja el nombre Piñerúa, porque era el nombre. Y entonces se lanzaron el pito este y con este pito hacían campaña. Yo creo que Peñarúa en realidad perdió por culpa del pito, porque como todo el mundo lo tocaba, la gente le terminó cogiendo rechera. Y entonces la gente no votó por Peñarúa, sino que votaron por Herrera Campos. Pero bueno, en fin. Hay esperanza y que hay futuro para nuestros niños y para nuestras niñas. El llamado es a mantenernos cohesionados. El enemigo trabaja. El enemigo trabaja, no. El enemigo te trabajó esa cara, mira. Dios mío, pero... Ay, María Purísima, Dios mío, Ricardo Pérez, haz algo. El enemigo externo y el extremismo interno también trabajan por la división de nuestro pueblo. Pero fíjate tú, ahí está la payasa haciendo así. Ahora ven acá. ¿Quién entregó a Maduro? ¿María Corina o Delcy? ¿Quién se quedó sin mover un dedo cuando entraron las fuerzas de los Estados Unidos a sacar a Maduro? Los militares. Entonces, ¿por qué hablan del extremismo interno que traicionó y que no sé qué, no sé cuánto, si ustedes fueron los que entregaron a Maduro? O por lo menos se escondieron cuando deberían haberlo defendido y haber muerto con las botas puestas. No. Ustedes dejaron que el tipo se lo llevaran, por decirlo menos, y después de eso se están arreglando con el verdugo y con el secuestrador. Si es que acaso es un secuestrador, yo no creo que sea un secuestrador. Yo creo que los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer, que fue allanar la casa y sacar al malandro, y punto. Pero entonces ellos hablan del extremismo interno. Ya tienen que dejar esa monserga, niña, ya nadie te cree. Y la mejor respuesta es la calma, es la paciencia y la prudencia estratégica. Que el pueblo de nuestros libertadores, que el pueblo de Simón Bolívar siga dando ejemplos históricos de lo que es superar las dificultades. El pueblo de Simón Bolívar. El pueblo de Simón Bolívar. El pueblo de Simón Bolívar, hija. O sea, deja de usar a Simón Bolívar después que se metieron al país, se llevaron al batracio ese. Dejen a Bolívar tranquilo. Dejen a Bolívar tranquilo. Mira, yo he visto algo que de verdad me ha llamado mucho la atención y me ha hecho reflexionar. Aquí va a llegar un momento, porque ese momento lo hemos visto siempre en las transiciones de Venezuela. Vamos a hablar de dos transiciones. ¿Okay? Voy a hablar de dos transiciones. Cuando muere Juan Vicente Gómez, Gómez había dejado un estado, unas estructuras y un eje sobre el cual giraba la acción de ese estado. Y el eje que ejercía el poder era el ejército. Juan Vicente Gómez acabó con los caudillos regionales, con las montoneras, y organizó un ejército nacional. Por primera vez tuvimos un ejército nacional que acabó con los caudillismos y las montoneras, pacificó el país a sangre y fuego y garantizó el monopolio del uso de la violencia en las manos del Poder Ejecutivo Nacional. El hombre que ayudó a Gómez a realizar esa labor fue su ministro de Guerra y Marina llamado Eleazar López Contreras. Cuando Juan Vicente Gómez decide crear ese cargo y poner a la cabeza a Eleazar López Contreras, estaba decidiendo que era Eleazar López Contreras, que había llegado con él y con Cipriano Castro en la famosa invasión de los 60 andinos del año 1899 a Caracas. Es decir, Eleazar López Contreras era un hombre perfectamente conocido por Juan Vicente Gómez, sabía cómo pensaba y estaba perfectamente al tanto de lo que allí iba a ocurrir con López Contreras.
que a la muerte de él no iba a quedar un heredero sanguíneo, porque los herederos sanguíneos, lamentablemente para Gómez, no daban la talla para lo que él sabía que tenía que ocurrir con la conducción del país. El primer problema lo tuvo cuando su hijo, Vicente Gómez, José Vicente Gómez, conocido como Vicentico, terminó involucrado en un golpe palaciego que al parecer se había ganado a buena parte de la joven oficialidad de aquel ejército, de aquel noble ejército. En eso estuvieron involucrados inclusive el hijo de López Contreras y los hermanos Pérez Jiménez, Juan y Marco Evangelista, después célebres en años posteriores. Vicentico Gómez es descubierto por el papá porque Vicentico era vicepresidente. Juan Vicente Gómez tenía 2 vicepresidentes, Juancho Gómez su hermano y Vicentico su hijo. Cuando descubre esta trama, además de eso, en medio de todo esto hubo un asesinato. Mataron al hermano de Juan Vicente Gómez. A Juancho Gómez lo mataron en Miraflores. Y ahí hubo una serie de acusaciones que terminaron inclusive en acusaciones de líos pasionales de distinta índole, no me hagan hablar. Eso está muy bien contado en el libro de Domingo Alberto Rangel Gómez, El amo del poder. Pero en medio de todo esto, cuando muere Juan Vicente Gómez, ¿quién se queda con el poder? Eleazar López Contreras, que era el jefe del ejército. Pero no todo fue agua de rosas, porque en efecto, Eleazar López Contreras tenía el control del país, porque tenía el control del ejército. Y además de eso tenía el consenso y tenía el apoyo de los andinos, pero no del 100% de la familia Gómez, que había quedado fracturada por 2 eventos. Número 1, por la purga de Vicentico Gómez, que luego muere en Francia en un accidente de tránsito. Y 2, porque Gómez creó otro clan Gómez. Y estaban los Gómez de Táchira y estaban los Gómez de Valencia. Eso, por supuesto, hacía que el clan Gómez no fuese un solo clan y quedaban entonces por ahí unos cabos sueltos. En toda transición se genera una resistencia. Eso es así siempre. No ha habido una transición donde no haya habido alguien que se resista a que esa transición exista, a que esa transición se lleve a cabo. Cuando vemos que Juan Vicente Gómez deja a Eleazar López Contreras por encima de algún miembro de su familia y Eleazar López Contreras empieza a hacer los cambios para desmontar lo que había quedado, ¿de dónde viene la reacción? De la familia Gómez. ¿A través de quién? A través de Eustoquio Gómez. Y Eustoquio Gómez termina generando un conflicto con unas manifestaciones que se dieron en el año 36, el año siguiente a la muerte de Gómez. Se termina en una crisis donde hubo una represión terrible y en medio de todo eso, Eustoquio Gómez, ¿cómo termina? Asesinado en la calle. Lo mataron a tiros. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Pero Eustoquio Gómez encabezaba una resistencia en contra de esa transición. Eso se largó ahí y ahí se quedó. Cuando viene, y aquí vamos al segundo ejemplo, año 45. Cuando en el año 45 deciden los jóvenes oficiales militares que se habían alzado en el 28 y que decidieron guardarse y alzarse posteriormente ya de mayores y capitanes en el año 45, con el apoyo o con el contubernio o con el acompañamiento político y civil de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leones y Prieto Figueroa, ¿qué termina ocurriendo allí? Termina ocurriendo que el proceso barrunta y en el año 48 a Rómulo Gallegos lo terminan derrocando estos mismos militares y colocan a la cabeza de esa transición militar al para entonces ministro de la Defensa, que era el capitán Delgado Chalbó. ¿Qué ocurre con Delgado Chalbó? No, Delgado Chalbó yo creo que ya era teniente coronel. ¿Qué ocurre con Delgado Chalbó? Que en esa transición que iba a dirigir Delgado Chalbó ocurre una resistencia, una rebelión contra esa transición. ¿Quién la encabeza? Un grupo de bandoleros que venían del viejo bandolerismo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, un bicho llamado Rafael Simón Urbina. Y Rafael Simón Urbina encabeza a un grupo de personajes y secuestran a Delgado Chalbó y lo matan. Casi se va por el caño todo. Y termina así Pérez Jiménez como presidente.
En el año, voy a tercer ejemplo, en el año 58, cuando sale Pérez Jiménez del país y le entrega el manejo del poder a una junta militar, vienen allí las grandes resistencias. Y la primera gran resistencia, que fue bien sorteada por Wolfgang Larrazábal, ocurre cuando, después de la salida de Pérez Jiménez y la constitución de la junta, hay un alzamiento popular en las calles, dirigido fundamentalmente por las fuerzas del Partido Comunista, exigiendo, y otras fuerzas vivas, hay que decirlo también, había ADECO y todo aquello, pero había mucha gente que exigía de distintos sectores que no podía haber una junta militar otra vez, que la junta tenía que tener participación civil, sobre todo luego de lo que había logrado articular en la clandestinidad la famosa Junta Patriótica presidida por Fabricio Ojeda. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que la junta militar, en vez de resistirse al cambio, abre las puertas y permite la incorporación de civiles. Puedo hablar desde la transición que hubo, por ejemplo, en Chile. En la transición que hubo en Chile hubo el famoso horrible asesinato de un dirigente del partido que defendía la posición de Pinochet, el partido creo que era Renovación Nacional. Asesinaron a su líder. En la transición española tuvo el horrible evento del golpe del 23 de febrero del año 81. No hay transición sin resistencia. No ha surgido la resistencia todavía a esta transición. Pero a mí me está pegando un olor. Porque ¿quiénes son los que de verdad están más llamados a resistirse a esta transición? Los que tienen más que perder. Si los Estados Unidos logra tener en Venezuela un gobierno aliado. ¿Y quiénes son esos? Los bandoleros, los delincuentes, Diosdado Cabello y un personaje que ya salió de su madriguera y que está en un sitio bien peligroso, nada más y nada menos que en la gobernación del estado Táchira, y que es un delincuente de marca mayor desde tiempos pretéritos llamado Freddy Bernal. Y yo me consigo estoy siguiéndole la pista a este personaje y me consigo con la declaración del secretario de gobierno de este tipo. Y fíjense que anda esta mujer en campaña con su cancioncita y con su lema y cargando carajitos y besando viejitas. Y mientras tanto, Freddy Bernal está girando con su tren ejecutivo por el estado para decirle a la gente esto que dice su secretario de gobierno y que vamos a ver a continuación. Bueno, no es solamente en el municipio de Jorge, es los 6 municipios de la alta montaña. Hemos venido conversando para insertar un poco sobre lo ocurrido este 3 de enero de 2026, cuando en la madrugada fuimos sorprendidos con un bombardeo feroz en Caracas, Miranda y La Guaira, donde fallecieron en combate no menos de 100 personas y había, según ellos, 150 aeronaves en el aire dispuestos a bombardear a nuestro pueblo si de alguna u otra forma no llegábamos a establecer ningún tipo de coordinación. En ese orden hemos venido a conversar con nuestra gente. ¿Con quién? Con el Gran Polo Patriótico y con el PSUV, para intercambiar opiniones sobre lo que siente nuestro corazón, lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere inocularnos, que es la división, el engaño y sobre todo la seducción, pensando que ellos nos están tutelando, cuando en realidad en este momento hemos logrado, o sea, el gobierno bolivariano ha logrado sentar al gobierno norteamericano en una mesa para conversar sobre temas de interés mundial. Por ejemplo, en este momento el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a flexibilizar las medidas coercitivas para vender nuestro crudo. Y flexibilizando, nosotros hemos podido vender en este momento buena parte del crudo y en poco tiempo va a empezar a ingresar una divisa para tratar de atender todas las anomalías de nuestro pueblo, en el área social, en la área de educación, en la área de infraestructura eléctrica. Eso lo que quiere decir es que cuando tú empiezas a conversar con nuestra gente y a visibilizarle los hechos que estamos haciendo del gobierno para que comprendan el momento que estamos viviendo, pues la gente empieza a entender un conjunto de cosas que antes no la tenía medianamente clara. Hoy más que nunca estamos trabajando. ¿Por qué estamos trabajando? Primero, para unificar un criterio. Segundo, para decir, mire, si hoy nuestro pueblo tiene como presidente a la vicepresidenta ejecutiva del presidente Nicolás Maduro, eso no es por casualidad. Eso es porque hoy por hoy la Revolución Bolivariana es la primera y la única fuerza política en el país, y el gobierno norteamericano, independientemente del odio que nos pueda tener, no tiene otra opción
que conversar con nosotros para lograr una gobernabilidad en este país. Hemos logrado, desafortunadamente, a través de este medio, mandar un mensaje claro al mundo. La Revolución Bolivariana es una fuerza política capaz de reponerse a toda la anomalía que se nos presenta y convencido que nuestra tarea es la paz, la soberanía y la prosperidad de nuestro pueblo. Imagínense ustedes el nivel de disociación de la realidad que tiene este pana, que claro, ve por la mitad porque el señor tiene una discapacidad visual, tiene un ojo de vidrio. Pero creo que el ojo de vidrio lo tiene mejor que el ojo que le queda. El tipo no la vio venir. Este personaje intenta convencernos de que el gobierno de Donald Trump entró a Venezuela con fuerzas militares, desplegó hombres, extrajo a Nicolás Maduro, pero a pesar de haber hecho todo eso y haber hecho esa demostración de poder, el chavismo, que no pudo defender el territorio, ni pudo evitar que se llevaran a Nicolás Maduro y a su esposa en una operación de 15 minutos, empijamados y enchancletados, y los depositaron en una celda en Nueva York. Ellos no pudieron evitar eso, pero ellos sí tienen la fuerza para obligar a los Estados Unidos a sentarse en una mesa. Hágame usted el puñetero favor. Esto es estar disociado de la realidad. No. Esto es una forma de intentar imponer, por supuesto, el relato alternativo de la realidad. Amigo, nunca trate la verdad, lo que no tiene remedio. Esa mentira no es verdad. Esa mentira no es verdad. La gente no es pendeja. Eso de tú decir que a ti te secuestraron. Si tú tuvieses el poder de obligar a algo a los Estados Unidos, estaría Donald Trump secuestrado en Tocorón y no Maduro secuestrado en Nueva York. Si tú tuvieras el poder de obligar a los Estados Unidos a algo, no hubiese ido el director de la CIA a caminar por tan tranquilo por Miraflores. Hubiese ido el director del DGC, hubiese ido Gran Cuartiaga a caminar por la Casa Blanca. Con Trump asustado, como estaba asustada Delcy, con unos zapatos de goma por si acaso le tocaba correr. Si los Estados Unidos pudiese temerle a la revolución bolivariana, no se mete a convertir en jalea de hombres a los estúpidos cubanos esos que tenían ahí, castristas, y que cuidando a Maduro, los convirtieron en acerrín a Serrán los maderos de San Juan. Si los Estados Unidos le tuviese miedo a la revolución bolivariana, no estuviese diciéndole a él, sí, mírame el favor, suéltame a los presos. Entonces, ¿cómo es eso que ustedes han obligado a los Estados Unidos a sentarse en una mesa? ¿Cómo es eso que ustedes han obligado a los Estados Unidos a cesar las sanciones, etcétera, etcétera, cuando lo que le ha permitido a los Estados Unidos son $500 millones que de paso no se lo dieron a ustedes, sino a 5 bancos para que estén allí para lo relacionado a la liquidación de divisas para importación de bienes de consumo básico? Bueno, hay que estar disociado. Pero eso que dice este personaje, por ahí empieza la resistencia al cambio, por la negación de la realidad. Negar la realidad es una forma de resistirse a la realidad, al cambio. Negar la realidad es una forma de rebelarse a la transición. Y esa rebelión va marchando poco a poco. El sector más recalcitrante del chavismo, o el que sienta que va a quedar peor si sigue este tutelaje de los Estados Unidos, del gobierno o del intento de gobierno interino de la presirvienta Delcy, los que sientan que más peligro corren, amigos, son los que más resistencia van a tener, son los que más resistencia van a armar y son los que más chismes van a armar. Por eso es que les suena tan mal el hecho de que haya salido Nicolásito a decir que hay que restablecer relaciones con Israel. Por eso es que Nicolásito, después de decir eso, se termina convirtiendo en el hazmerreír de la parte interna de ese chavismo que ha estado todos estos años manejando el discurso antisemita. Porque entonces lo que dicen es, bueno, ¿qué hace Nicolásito hablando? Que se calle, que él ya no es nada, porque ya su papá está preso. Ya Maduro se jodió. Eso es lo que dicen todos los venezolanos. El hecho de que hayan obligado al país a callarse por miedo ha resultado ser un arma de doble filo para el chavismo, porque resulta ser que como no puedes hablar por miedo, la gente no habla ni bien ni mal. Pero lo que debería estar ocurriendo ahorita es que la gente tuviese que ser obligada a hablar bien de Maduro, pero como los están mandando a callar,
Nadie habla ni bien ni mal de Maduro. En poco tiempo ya Maduro se va a olvidar. Tanto se nos olvidó de Maduro que ya hay hasta un lema para Delcy, ya hay hasta una canción para Delcy, ya hay hasta afiches de Delcy, y aquí pareciera que se están preparando para unas elecciones en el término de la distancia. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, tenemos que darnos cuenta de que el jueguito este de pensar que los venezolanos estamos... Porque, hey, atención con esto. Son tan disociados los chavistas que dicen que Venezuela, que la revolución bolivariana obligó al gobierno de Trump a sentarse en la mesa. Son tan disociados esos chavistas como los chavistas azules que dicen que todo esto ocurrió gracias a que Donald Trump le hizo caso a María Corina Machado. Están igual de disociados, fueron derrotados todos. El bombardeo fue contra todos ustedes. Ustedes son todos ceretas, ustedes fueron convertidos también en jalea de gente. Nadie les paró bola a ninguno de ustedes. Los llevan nariciados, los llevan para la pieza, los llevan para el matadero, los llevan también enchancletados. El jefe político de Venezuela se llama Donald Trump. No hay quien pueda pararle el trote a lo que Donald Trump ha decidido hacer con Venezuela. ¿Qué ha decidido en completo? No lo sé. No estoy al cabo de saberlo. Yo no desayuno con Melania, ni como hamburguesas con Donald Trump. Pero de lo que yo sí estoy perfectamente claro es que si a mí me ponen a escoger entre los designios de Maduro, los designios de la presidenta interina, los designios de esa oposición falsaria, con quien sea que la dirige, y los designios de Donald Trump, amigos, no me hagan escoger porque voy a escoger una cosa sincera. El FBI que mande. ¿Por qué? Porque yo no confío en esa oposición falsaria. Porque tengo suficientes razones para maldecir la existencia de los chavistas hasta el fin de los tiempos. Y en medio de todo esto, siendo la sociedad venezolana incapaz de solucionar un problema que teníamos durante 27 años y tuvimos que esperar que vinieran los Estados Unidos a resolvérnoslo por el cariño que nos tienen, por la importancia que revestimos por nuestra posición geográfica y nuestros recursos, o por lo que usted quiera pensar. A mí lo único que me importa es que a Nicolás Maduro, y qué divino es decir esto, lo sacaron en chancleta y en pijama y lo depositaron en una celda en los Estados Unidos. Chávez se murió y Maduro se jodió. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.